Hola, buenos días amigos y amigas de ATM Radio, ¿cómo están? ¿Qué tal les va este lunesito, lunes 3 de agosto del 2015? Empezando un mes más, ya se nos fue, bueno, ya que mitad de año, ni que nada, ya estamos en el mes 8, un mes muy padre. Bueno, yo digo muy padre porque a mí me toca festejar cumpleaños de media familia en este hermoso mes, entonces bueno, para mí es un mes de mucha fiesta. Pero pues además ya es un mes donde, bueno, regresamos de vacaciones, todavía nos queda casi todo el mes, pero ya los pequeñitos, las pequeñitas regresan de vacaciones, a la escuelita. Ya es un mes donde los papás estamos vueltos locos comprando listas de útiles, forrando, ya saben, esa actividad que nos encanta a todos los papás y las mamás, que uno no acaba de entender cuál es la utilidad de forrar, pero bueno, hay terapia ocupacional para papitos y mamitas, porque bueno, o sea, algo hay que hacer, ¿verdad? Como uno casi no tiene nada que hacer, algo hay que entretenerse un ratito. Y bueno, el día de hoy en una emisión más de su programa Escuela para la Familia, con un tema muy interesante, que son las repercusiones del abuso sexual infantil en la vida adulta. Nuevamente aquí con la visita de Corazones Mágicos, como cada semana es el programa Previniendo de Corazón. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Bien, Linda, muchas gracias, muy buenos días a todo el público. Ay, pues un gusto tenerte nuevamente por aquí de visita. Ya te extrañábamos, ¿no? Ya tenía rato que no te veíamos. Ya, pero aquí estamos. Y bueno, con este tema que en lo personal a mí se me hace muy importante, porque generalmente hablamos del abuso sexual infantil desde los niños, pero cuando vemos las repercusiones que puede tener en la vida adulta, sobre todo cuando las personas que han sufrido abuso sexual infantil generalmente lo olvidan, lo reprimen, hacen como que no pasó y hacen miles de cosas para hacer como que no pasó, y creen en su mayoría que ya quedó, que como, si no se habla no pasa nada. Exactamente, ¿no? Que quedó olvidado. Y aparte, por todo lo que hacen, de verdad, en su conciencia o en su forma de vivir, sienten que no hay una repercusión. O sea, así como que bueno, ya, olvidado, ¿no? Y no pasa nada, y no, sí tiene muchísimas repercusiones. Entonces, y sobre todo cuando uno se empieza a dar cuenta del impacto que tiene en el día a día de la persona, y cómo de alguna forma en este afán de sobrevivir al abuso sexual infantil se va pues manchando, por así decirlo, o se va o va repercutiendo en muchos de los aspectos de la vida de una persona. Pues yo creo que sí es de suma importancia tocar el tema para que las personas que han pasado por ahí sepan las repercusiones que tiene, y también sepan las repercusiones que puede tener no solo en ellos, sino en sus hijos, ¿no? Porque de repente decimos, bueno, está bien, ¿no? O sea, yo me las arreglé, yo ya que también eso es un mito terrible, el pensar el de ya me las arreglé, yo ya lo pasé, y que lo pase igual mi hijo. Pues no es cierto, porque no lo han pasado tan bien tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí creo yo la importancia de tocar este tema. No sé tú cómo lo claro, veas. Creo que es importantísimo, y además creo que desgraciadamente en la mayoría de los casos de abuso sexual, que ahora son adultos, vaya, pues en la mayoría de los casos no se trabajó. De hecho, actualmente casi no, hoy en día no, la mayoría de los niños que son abusados sexualmente no sanan el trauma, ¿no? Entonces, evidentemente, pues llega toda una generación de adultos, de chavos, de adultos, que se empiezan a enfrentar a miles y a miles de situaciones. Y finalmente el abuso sexual infantil, hay que recordar que ya lo hemos mencionado, ¿no? Tiene impacto en el comportamiento, en la conducta del ser humano. Y bueno, si hablamos de niños, va a tener impacto en la medida en que obviamente son niños, pero posteriormente cuando empiecen ya la adolescencia, la preadolescencia, desde ahí empiezan a botar otro tipo de consecuencias que antes no eran tan tangibles y no eran tan claras, ¿no? Sí, y sobre todo esta parte, ¿no? Que de repente en los niños de repente pueden pasar
sin mayor síntoma, ¿no? Puede... Sí, es lo que hemos hablado, que la mayoría de los niños, a menos que haya violación, ¿no? No presentan síntomas hasta pasado algún tiempo, hasta que el abuso es reiterado. Entonces, cuando el niño ya empieza, bueno, a presentar algunos síntomas, algunos cambios de comportamiento, de conducta, pero en la mayoría de los casos no hay síntomas. Y el problema es que después dicen, pues, ¿qué le pasó? ¿No? ¿Qué le pasa? Sí. También, inclusive, sobre todo cuando se da esta parte de la represión, ¿no? Que se olvida el abuso sexual infantil y que la persona no se da cuenta o no tiene idea de qué le pasa, pero están todas la sintomatología ahí. Claro. Y fíjate que por ahí hay un término que utilizan algunos psicólogos que le llaman la lógica del olvido, ¿no? Del abuso sexual infantil. Y también creo, aparte de esto, que los seres humanos tendemos a tratar de ocultar las cosas malas que nos pasan, ¿no? Pocas veces pues tenemos la capacidad de ir con un profesionista a trabajar algo que nos lastima, algo que nos duele. Y bueno, el abuso sexual infantil es parte de esto, porque es algo mucho más estigmatizado, mucho más mitificado, mucho más doloroso, mucho más, pues socialmente hablando, es curioso, pero señalamos más a la víctima, ¿no?, que al victimario. Entonces, pues es un proceso mucho más complicado para la persona. Sí, y ahí, bueno, de ahí creo yo que sería importante ir platicando de cuáles son estas repercusiones o qué es lo que le sucede a una persona que ha pasado por este tipo de situación en la actualidad, ¿no? O sea, porque a lo mejor en su momento puede haber ciertos cambios, pero la persona se va acostumbrando o se va adaptando, ¿no? Que eso es lo doloroso y lo triste. Pues mira, puede haber muchísimas consecuencias, Linda, empezando por pues algunos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, es muy común que en las mujeres se desarrolle depresión, se desarrollen trastornos de ansiedad a raíz de algún abuso sexual infantil. Y es bien curioso porque muchos estudios señalan, y nosotros también en Corazones México nos hemos dado cuenta, que el niño que llega que es abusado sexualmente, es muy común que su mamá también haya sido abusada sexualmente. Entonces ahí estamos encontrando algo, una especie de, a lo mejor de bloqueo, que por no haberlo trabajado antes, se está transmitiendo, o estamos dejando de llegar a nuestros niños de herramientas, ¿no?, de defensa. Entonces, bueno, una de estas características de eso, que es terrible evidentemente, porque pues cualquier trastorno psiquiátrico puede causar mucho daño tanto a la persona, ¿no?, tanto al individuo que la padece, como a la familia. Hablar de, por ejemplo, una persona depresiva, hablar de trastornos de ansiedad, pues bueno, son personas incluso que llegan a estar incapacitadas, que no pueden trabajar. Imaginemos una mamá que trae una depresión profunda, pues cómo va a atender a los niños, ¿no?, o en qué calidad van a estar los niños. Entonces ahí, por ejemplo, ya se vive otro fenómeno en los niños, que es el abandono, ¿no? El abandono porque tienen una mamá que está deprimida y no les puede dar la atención suficiente. Entonces vemos que es una cadena que va desbordando, ¿no? Por un lado, bueno, son estos trastornos psiquiátricos que te digo, y que muy pocas veces volvemos a lo mismo, lo tratamos. ¿Cuántas personas a lo mejor hemos padecido algún episodio depresivo o algún trastorno de ansiedad y no vamos al psiquiatra, ¿no? O no vamos al psicólogo. ¿Por qué? Porque pues si no estoy loco, ¿por qué voy a ir al psicólogo?, ¿no? Y el psicólogo y el psiquiatra lo único que hacen es ayudarnos a sanar de esta experiencia que nos está lastimando, ¿no? Bueno, otras consecuencias del abuso sexual infantil en la vida adulta, pues eso lo hemos hablado muchísimo, es muy triste. Más o menos se calcula que 1 de cada 3 niños que sufre abuso sexual infantil se convierte en agresor de otros niños. Entonces, una de las consecuencias es que se vuelvan agresores sexuales de otros niños, y yo creo que esa es de las consecuencias. Pues todas son fuertes, todas son dolorosas, pero el problema de esta consecuencia en sí es que estamos generando un círculo vicioso donde no le estamos dando solución al problema. Sí, claro. Y esa sí es una de las consecuencias que yo diría gravísimas, terrible, ¿no? Porque no solo estamos perpetuando el sufrimiento de una persona, sino el de muchísimas, ¿no? El de muchísimos, ¿no? Porque hay que recordar que un agresor sexual no agrede sexualmente a un niño, agrede también a muchos niños. Sí, y ahí
pensar en el hecho de que si esa persona hubiera recibido el apoyo, la atención, el tratamiento, cuánto sufrimiento no se pudo haber evitado, ¿no? Exactamente. ¿Qué encontramos también? Encontramos también pues muchos problemas, por ejemplo, en la vida sexual de los adultos. Puede llegar a haber disfunciones, incluso sexuales. Es común, por ejemplo, nosotros hemos tenido por ahí algunas chavas de 14 años, 13 años, que fueron abusadas y que llegan y dicen, yo soy lesbiana, yo no quiero a los hombres, yo no quiero saber nada de los hombres, soy lesbiana. Entonces, ahí realmente se marca como una consecuencia en el sentido de que realmente es una preferencia de ellas, o el abuso sexual es lo que está desencadenando esto, ¿no? Entonces, pues vemos que hay un impacto terrible en la vida de cualquier ser humano que padece esta situación. Sí, como una forma de evitar claro. el contacto con cualquier persona que le recuerde al agresor, ¿no? Es muy común, sí te puedo platicar, que es muy común que las mamás, por ejemplo, que llegan a Corazones Mágicos y que sufrieron abuso sexual, la mayoría de las mamás sufrieron abusos sexuales por parte de sus parejas, o tuvieron una mala vida sexual con sus parejas, o la siguen teniendo con sus parejas, ¿no? Hay que recordar también que el abuso sexual infantil desarrolla modelos de victimización. Entonces, una de las cuestiones es en las mujeres es muy común encontrarte con los modelos de victimización ya desarrollados, y en los hombres es muy común encontrarte con la agresión. Bueno, pues vamos a seguir platicando regresando del corte. Cualquier duda, preguntar y recuerdo nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Regresamos. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí de vuelta. El tema del día de hoy son las repercusiones del abuso sexual infantil en la vida adulta. Y estamos hablando un poquito de las repercusiones en la vida sexual de las personas ya en su etapa adulta. Sígueme platicando un poquito de esto, Fer. Pues fíjate, Linda, que este tipo de repercusiones lo empezamos a notar desde la adolescencia o preadolescencia, cuando ya empieza el despertar sexual de los chavos, ¿sí? Ahí empezamos a descubrir ciertas, por ejemplo, una hipersexualización. Eso es muy común en los adolescentes que cuando fueron niños y sufrieron abuso sexual, hay una hipersexualización muy marcada, lo cual también es peligroso, porque no terminan siendo conscientes del daño que se les causó, y ese tipo de actitudes pues los lleva a otro tipo de actitudes que pueden ser muy dañinas, como es el sexting, el grooming, etcétera, que ahorita lo estamos viendo. De hecho, no sé, por ejemplo, si viste ayer una noticia que grabaron a unos chavos en la Universidad de Chihuahua y que lo viralizaron, ¿no? El video. Y esto es algo que los chavos, de verdad, es increíble que no acaban de entender el riesgo que hay en estar, por ejemplo, tomándose este tipo de fotografías, en estar, mandándosela a los amigos, con posiciones sexys, en ropa interior, en traje de baño. Y bueno, es algo en lo que los papás tenemos que tener mucho cuidado. El grooming también se da mucho a través, cuando están hipersexualizados estos chavos, encontramos también que es común el grooming, que es cuando una persona los contacta a través de las redes sociales, a los chavos o a los niños, con el afán de abusar sexualmente de ellos, y también les pide a cambio pues fotografías, imágenes, etcétera. Entonces, dentro de esta hipersexualización también es muy común que los chavos empiecen a abusar de otros chavos. Ahorita, por ejemplo, en Corazones Mágicos tenemos el caso de 8, más o menos como de 7 o 8 adolescentes, ¿sí?, que fueron abusados, fueron víctimas de abuso sexual infantil, y que hoy en día ya están agrediendo a otros niños, ya están replicando esta violencia, y en parte se debe a esta hipersexualización. Entonces, yo creo que por donde lo veamos es un tema que nos invita siempre a que si nos llega a suceder como padres de familia, pues evidentemente busquemos ayuda profesional para poder sanar la experiencia de nuestros niños. Lo que platicábamos hace un ratito del olvido está comprobadísimo. Una persona puede llegar a olvidar el suceso del abuso sexual infantil, pero es por la cantidad de bloqueos y por cómo se ha manejado el tema él de manera individual y también a través de sus familiares. Y poco a poco puede empezar a recordar realmente qué es lo que pasó. Lo que sí es un hecho es que siempre va a haber esas llamadas de atención, siempre va a haber una reacción en el cuerpo, se va a somatizar algo,
o a través de comportamientos, de conductas, etcétera. De alguna forma sí hay una luz que nos está diciendo algo está mal y hay que atenderlo. Sí, y esa es la parte importante, ¿no? Que aunque nosotros podamos decir, bueno, trato de olvidarlo, o mi mente puso todas estas barreras para olvidarlo, pues realmente no es algo que se olvide, ¿no? Es como si se te muere tu papá o tu mamá y dices quiero olvidarlo, pues no lo puedes olvidar, o sea, sí, si lo trabajas puedes llegar a olvidarlo, ¿sí? Pero no es lo adecuado es vivir las pérdidas como van sucediendo y enfrentar los problemas como van siendo en la vida, ¿no? El abuso sexual infantil, finalmente, las personas que lo vivieron, o sea, no se puede quitar el abuso siempre va a estar ahí, ¿sí? La diferencia es que es la forma de superarlo, ¿sí? Y la forma de salir de la crisis, de aprender de las crisis. Finalmente, ese es también uno de los temas que ahorita trae el libro que me estabas enseñando, que es el aprendizaje a través de las crisis. Eso es algo que engrandece al ser humano. Sí, claro. Y sobre todo esta parte, bueno, yo lo veo de esta forma, ¿no? Es como cuando te caes o en este caso te hieren con algo, ¿no? Es una herida que ya está ahí, ¿no? Y tú la puedes tapar, pero la herida y se está te ahí. hace un hoyo y se te gangrena y al rato tienen que cortar la pierna, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces tú puedes decir, bueno, no la veo, pero pues la herida supura, la herida sí, está súper bueno tu ejemplo, está súper, porque es muy, muy claro, ¿no? Entonces, cuando tú decides trabajarlo o te puedes percatar de que la herida está ahí, porque a veces te acostumbras, ¿no? Es como estas ampollas que traemos en los pies, sí, y decimos, bueno, ya hasta se hizo callo, ¿no? Pero pues ahí la traemos y nos molesta y no la atendemos, ¿no? Pero cuando lo trabajas, pues sí te va a quedar esa cicatriz. Exactamente. No se va a borrar la herida que tienes ahí, pero sí por lo menos va a sanar, ¿no? O sea, va a dejar de ser una herida abierta, ¿no? Y te va a permitir ser... y no va a doler. Ajá. Te va a permitir hacer lo que tienes que hacer sin que esté ahí echando pus, ¿no? Por lo menos. Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Me parece muy bueno tu ejemplo. Entonces, yo creo que esa es la importancia, ¿no? De repente no queremos abrir esas heridas por miedo a que duela, pero permanecemos con el dolor ahí años y años y años. Y sí es un hecho que en el momento en que las abres, sí va a doler, porque además seguramente, pues, por ejemplo, los adultos que hoy buscan ayuda porque fueron abusados sexualmente, pues por supuesto que les duele empezar a recordar, les duele empezar a revivir, porque es una forma de revivir todo lo que han guardado durante tantos años. Claro que duele mucho, pero la forma de sanarlo es también exponiéndonos un poco a ese dolor, ¿no? ¿Quieres sanar la herida? Bueno, pues te tienen que poner mertiolate o agua oxigenada o te tienen que coser. Hay una parte que sí duele, pero es para que las quede cicatriz, que una cicatriz sana, ¿no? Sí, y también la parte que te mostraba este libro, ¿no? De todo lo que hace, en este caso, todo lo que uno hace para tapar esa herida, ¿no? Todos los mecanismos, la energía que gasta en nuestra mente para ocultar todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, cómo aprendemos a vivir hipervigilantes de repente, así como a la defensiva, todo el tiempo tratando de controlar las cosas, como muy a la expectativa de lo que pasa. Entonces son muchos mecanismos que va utilizando nuestra mente para tapar lo que sucedió y que no solo y si bien son útiles para en su momento para sobrevivir a este tipo de abuso, no solo se aplican ahí, ¿no? Se aplican en todas nuestras relaciones y entonces de repente nos preguntamos por qué no puedo confiar en los demás, por qué no puedo relacionarme con una pareja, por qué no puedo relacionarme inclusive con mis hijos. Fíjate que esa es una de las consecuencias también muy claras del abuso sexual infantil. Como ya hemos dicho, en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, los niños son abusados por un familiar o por una persona cercana a él. Hay un tema de traición muy fuerte y eso hace que el niño pues pierda la confianza y el niño se aísle, el niño empiece cada vez más a buscar menos, ¿sí?,
relaciones, no cree en las otras personas, empieza a tener como una anestesia emocional, que es bien importante manejarla, porque si no, el niño crece con eso. Y lo más triste de todo, Linda, es que esto está promovido por los papás o por la gente adulta. Entonces, como decías ahorita, para cualquier tema, no nada más para temas de abuso sexual infantil, hay que revisar cómo educamos a nuestros hijos, porque los estamos educando con un calla, no pasa nada, olvídalo, no tiene sentido hablar de eso. Además estamos minimizando la situación que para él puede ser importante, y ellos están creciendo con toda esta serie de características, ¿no?, que le estamos dando como educación. Sí, y al final de cuentas, si se le rompió la uña y para el niño es importante, claro, pues fíjate que eso es impresionante. En los talleres para padres de familia siempre aplicamos una encuesta al inicio y otra al final, y una de las preguntas que hacemos es, ¿los problemas de los niños son igual de importantes que los adultos? Y la mayoría nos contestan que no. Claro que son igual de importantes que los adultos. O sea, para un niño rompérsele una uña, a lo mejor para ti como persona grande, a lo mejor es que se den un cuchillazo en la cabeza, no sé. La cuestión aquí es que no podemos minimizar el sufrimiento del niño, claro, con límites, ¿no? Ver cuando ya es un berrinche o cuando ya es otro tipo de situación, o manipulación, etcétera, etcétera. Pero sí es importantísimo, ¿sí?, que como papás tengamos pues esta comunicación. Por eso siempre hablamos de comunicación con los niños. Y bueno, considerar esta parte de que, pues al final de cuentas, si nosotros estamos percibiendo el sufrimiento de un cercano, pues aprender a ser sensibles a ese sentimiento, y aprender y enseñar también, ¿no?, que son válidos estos sentimientos. Yo creo que es una parte básica, y que también cuando se está en un tratamiento por abuso sexual infantil se tiene que resensibilizar a la persona, porque sí, una de las partes que se daña mucho es esta capacidad de sentirse, ¿no? O sea, la persona que ha pasado por este tipo de situaciones está acostumbrada a no sentirse en ningún aspecto, ¿no? A no sentir su cuerpo, a engañarse, inclusive en estas sensaciones corporales, a ignorarse en todo sentido. Entonces, vamos a ir nuevamente a un corte. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Orientapsique, QRO o Escuela para la Familia, o Corazones Mágicos, en Twitter como @corazonesmágicos o Orientacicro, y a WhatsApp 4422006995. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Estábamos ya se me fue el avión. Estábamos hablando de estas consecuencias, ¿no? Desde que son niños, íbamos a entrar al tema de la culpa, que es el que te platicaba, sí, ¿no? Y en parte estábamos hablando de las consecuencias de tener la culpa, pero bueno, una de las consecuencias fuertes que trae el abuso sexual infantil desde niños, desde que el niño lo sufre, es la culpa. Y bueno, una persona, yo creo que de los peores sentimientos que hay en el ser humano es la culpa, porque es una tortura, verdaderamente. Y este niño va a crecer con mucha culpa, se va a sentir muy culpable de lo que pasó, y eso evidentemente le va a impedir pues desarrollarse de una manera íntegra, de una manera eficiente, ¿no? Y es parte también de lo que se tiene que trabajar dentro de la terapia. Cuando llegan los adultos a terapia, pues sí vemos pues cómo decirlo, una descomposición muy muy fuerte en la parte interna del individuo por haberlo callado tanto. Incluso nos han tocado personas que llegan en crisis después de tantos años de haber vivido el abuso sexual infantil. El simple hecho de habérselo mencionado, llegan en crisis, y es por todo lo que representa el abuso sexual infantil.
que hay que recordar que es muy distinto a la agresión sexual que ocurre entre extraños, ¿no? Que hay un tema de traición, que las consecuencias es que los niños se sienten culpables, que es reiterado, que generalmente no se utiliza la fuerza física en el abuso sexual infantil. Por eso el niño se siente culpable, ¿no? Y por eso es tan importante darle esta atención a los adultos. Otra de las consecuencias que te quería platicar, Linda, también es el famoso trastorno de estrés postraumático, que bueno, los estudios nos dicen en el tema, ¿sí?, que las víctimas, dentro de las víctimas de algún tipo de trauma, el que más índice o prevalencia desarrolla son las víctimas de violencia sexual. Fíjate, esto es bien interesante porque incluso desarrollan más trastornos postraumáticos las víctimas de violencia sexual que las víctimas de secuestro o las personas que estuvieron en guerra. Eso es lo que dicen los estudios. Entonces, en este sentido, bueno, es importante porque el trastorno de estrés postraumático, hace un rato estabas hablando de la hipersensibilidad, y una de las características del trastorno de estrés postraumático es la hipersensibilidad, bueno, obviamente las pesadillas, ¿sí?, el estar reviviendo el suceso en cada momento. Por ejemplo, imaginemos una mujer que fue abusada sexualmente y de grande forma una familia, pero ahí es muy común por el desarrollo de modelos de victimización, a lo mejor, que encuentre a una pareja también violenta, ¿no? Y entonces a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, a lo mejor también sean violentas. Entonces está constantemente reviviendo esto y reviviendo nuevas amenazas y nuevas violaciones. Entonces es importantísimo la atención en este sentido. Nunca es tarde atender y sanar lo que nos lastima. En este caso estamos hablando del abuso sexual infantil, pero nunca es tarde sanarlo. Hasta una mujer de 60, de 80 años que lo haya vivido, si quiere ir a terapia, qué bueno que al final de su vida pueda sanar un dolor tan profundo, un sufrimiento tan profundo que le ha marcado, ¿no? Sí, porque generalmente lo que escuchamos cuando se toca el tema es que ya para qué, ¿no? Si ya pasó tanto tiempo, si ya a esta persona ya no la veo, si ahorita ya que les voy a reclamar, ¿no? Piensan que es como un tema de reclamo, como un tema hacia el otro, claro, ¿no? Cuando es un tema hacia uno mismo, ¿no? O sea, ahora sí que es el cuidado que uno puede darse a uno mismo después de tanto tiempo, porque al final de cuentas el daño se lo está el día de hoy se lo está haciendo también uno mismo, en este sentido de la culpa, ¿no? De cómo se vive el niño cuando es abusado, como decías, en este sentido de que no hay violencia. Cómo se vive culpable de es que lo permití, es que yo no dije nada, es que debí de haberle dicho a mis papás y si no a mis tíos. Yo lo provoqué, ¿no? Yo lo provoqué, ¿no? Porque en ese momento inclusive sentí placer, ¿no? Porque además al no tener conocimiento un niño de su cuerpo, de las sensaciones, pues sí puede sentir placer en el momento, claro, del abuso, ¿no? Porque no sabe ni siquiera qué es lo que está sucediendo. Entonces, el haber sentido en un momento determinado placer puede ser algo que va arrastrando por toda su vida, como sentí placer, lo provoqué y yo tuve la culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo todas esas cosas las va cargando el adulto y va diciendo, no, ¿sabes qué? Ya para qué lo digo si fue mi culpa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, finalmente es algo que va a traer ahí la persona adulta y que sí lo va a aventar a las personas que tienen alrededor. Porque cualquier cosa que vivimos que nos causa daño, si no lo sanamos, lo aventamos al otro, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, y bueno, y desde la envergadura del tema, que es realmente preocupante, ¿sí?, se debe de hablar, se debe denunciar y se debe de sanar. Algo bien importante de recordar aquí es que a la hora de callar, estamos fomentando también este círculo vicioso, independientemente de todas las consecuencias malas que va a traer para tu vida. Estamos fomentando este círculo vicioso, estamos dejando a más agresores sexuales en la calle sueltos para que abusen de otros niños, y haya niños más lastimados y adultos más lastimados. No en vano, la sociedad, bueno, México vive un momento terrible de violencia, ¿no? Y yo creo que este resultado es un resultado,
¿sí? De tanto dolor que hemos tenido como sociedad, ¿no? Porque no nada más ha sido situaciones de maltrato, de abuso sexual, ¿no? Una situación de maltrato impresionante hacia los niños, ¿sí? Que no se les reconoce sus derechos, que no se reconoce el niño como sujeto de derecho, que bueno, hay estudios que dicen que más del 60% de los niños han sido golpeados, ¿sí? Que a veces son más golpeados por la mamá que por el papá. Lo que pasa es que cuando el papá los golpea, los manda al hospital. Pero todo este dolor, que obviamente se han ido callando los niños, porque los adultos lo hemos promovido, ¿sí? Pues un día tenía que reventar en la sociedad, ¿no? Y revienta ahorita, con tanta violencia, generando mucho más agresión. Finalmente, en la mayoría de los casos, ¿sí? La agresión y la violencia se aprende. Entonces, el hecho de permanecer callados, el hecho de querer olvidar un suceso que además es un problema social, es un problema de salud pública, no es un hecho aislado que le sucede a una persona nada más. Bueno, pues el hecho de callarlo es seguirlo fomentando, ¿no? Y yo creo que todos estamos hasta el gorro de lo que estamos viviendo y lo que queremos es vivir en paz, vivir en una sociedad armónica. Y bueno, tenemos que empezar por sanarnos a nosotros. A mí, no sé si conoces a Osho. Osho sí, claro. Es un místico hindú que, bueno, a mí me encanta Osho, ¿no? Pero Osho dice, vamos a tener buenos gobiernos cuando sanemos a los niños. Cuando tengamos niños sanos, vamos a tener buenos gobiernos. Y sí lo creo. Necesitamos niños sanados, ¿no? Y, claro, como adultos también hay que sanarse. Nunca es tarde para sanar cualquier problemática, pero entre más temprano se sane un suceso de esta naturaleza o cualquier otra cosa que cause dolor o que implique trauma, pues se sana de manera mucho más rápida y tiene mucho menos consecuencias. Sí, claro. ¿No? Que eso es algo bien importante. Y hay ahorita me recordaste una frase que dice que es más fácil educar niños felices que reparar adultos rotos. Mucho más sencillo. Y yo en ese sentido, por ejemplo, la verdad sí critico mucho a los gobiernos, que bueno que haya tantos institutos para las mujeres, pero ¿dónde están los institutos de los niños? Es mucho más sencillo sanar a un niño que a un adulto, que a una mujer que tiene 45 años y que lleva 45 años de violencia. Es mucho más sencillo sanar a un niño. Y en ese sentido creo que en las agendas públicas de los gobiernos, de todos los niveles, municipal, estatal y federal, ha faltado alguien que tome la bandera de los niños y defienda a los niños, porque no lo hay. Debería de haber una tipo Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos especializada en niños. ¿Qué tenemos? La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, ¿sí? Que está saturada de trabajo, ¿sí? Claro. Entonces nos surgen programas, nos surgen políticas públicas para poder empezar a sanar a los niños. Parte de la sanación de un niño es el hacer justicia, ¿no? Y si nos basamos en los métodos y en los procedimientos de justicia que hay en México, pues realmente no terminamos sanándolos, porque se tardan hasta 1 año en detener a los delincuentes, a los agresores sexuales, cuando están las pruebas, ¿no? Cuando hay certificación de lesiones, cuando hay las cosas más sencillas, ¿sí? Y se tardan hasta 1 año en detenerlo, ¿no? Entonces, allá en Corazones Mágicos vemos casos verdaderamente alarmantes, ¿no? Ahorita me da, pues estamos un poco preocupados porque metimos nosotros una iniciativa con la diputada Eunice Arias, la metimos hace como 4 meses más o menos, una iniciativa de que se agravara el delito de abusos deshonestos, porque sí sabes que en Querétaro puedes abusar de un menor de edad y sales por 5,000 pesos de la cárcel, pero si te robas 2 chivos, no sales de la cárcel. Entonces metimos una iniciativa en este sentido, de agravar que no pudieran salir de la cárcel, y pues al parecer creo que pues se va a quedar atorada. La iniciativa sí la canalizaron a la Comisión de Procuración de Justicia, y de hecho quiero buscar al diputado Luis Bernardo Nava, pues para ver si hay chance, aunque sea de que la dictaminen y que la siguiente legislatura ya nada más la suba al pleno, pero es importantísimo. Y lo que es increíble es ver a algunas autoridades que no alcanzan a visualizar la envergadura del problema, ¿sí? Creen que tocar a un niño pues no es tan malo, nada más lo tocaron, ¿no? Cuando es verdaderamente grave, cuando estamos hablando de características de un agresor, ¿sí? Que está tocando a otros niños, ¿no? Donde se está viviendo toda esta situación de traición, de culpa, entonces de adultos que crecen dolidos, con traumas, ¿no? Frustrados. Pues por supuesto que es un tema, sí, volvemos al mismo asunto de que si no hay una penetración, no hay un abuso, ¿no?
gente, bueno, vamos mejor a un corte porque si no se me salen las malas palabras aquí. Volvemos, cualquier duda, pregunta a través de redes sociales. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de vuelta una vez que me aguanté mis malas palabras por aquello de las bellas leyes de nuestro país y la hermosa manera de hacer injusticia. Pero bueno, lo importante es que se sigue trabajando para promover nuevas políticas públicas, nuevas leyes, muy lento, por cierto, demasiado lento y desesperante, pero bueno, se sigue trabajando, y bueno, pues para variar y no perder la costumbre, se nos acabó el tiempo. Sí, es lo que estaba viendo, ya 10 minutos se me pasa volando el tiempo. ¿Con qué nos vamos, Fer? Pues mira, nos vamos, yo creo que el tema principal, por supuesto, es sanar. Siempre buscar, cuando vivimos un suceso doloroso, cuando vivimos un suceso traumático, siempre buscar ayuda profesional y sanarnos. Se vale el camino que elija cada quien. Hay personas que se sanan a través de la meditación, hay personas que se sanan a través de la terapia psicológica, etcétera. Creo que hay temas como lo es el abuso sexual infantil, que sí es importante ahí el apoyo de un psicólogo. Y nunca es tarde para sanar, y como papás creo que tenemos la gran responsabilidad de observar objetivamente a nuestros hijos, ¿sí? Para ver si ellos han vivido alguna situación que necesiten sanar. Pero en la medida en que sanemos, pues vamos a tener un mejor Querétaro, un mejor México, un mejor mundo. Sí, claro. Y ahorita que decías, como papás, yo creo que como papás tenemos dos responsabilidades, ¿no? Sanarnos, porque en la medida que nosotros adquiramos estas herramientas personales, las vamos a poder transmitir también a nuestros hijos, en esta frase de uno no da lo que no tiene, que la otra vez lo decíamos, es muy trillada, pero también es muy cierta, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo voy yo a poder transmitirle a mi hijo unas herramientas de prevención del abuso sexual infantil? ¿Cómo le voy a enseñar a poner límites, a decir que no, a cuidar su cuerpo, si yo no tengo esas herramientas? Si yo no soy capaz de percibir mi cuerpo, de cuidarlo, de tener esta capacidad de verme a mí misma. Bueno, si mi vida sexual a lo mejor no la he manejado adecuadamente, ¿no? Siempre oigo sexualidad y a lo mejor me causa miedo, me causa frustración, me causa, ¿no? Y eso mismo es lo que le transmitimos a nosotros. Sí, ni siquiera puedo tocar el tema, ¿no? Tal vez. Sí, exactamente. Entonces, en este sentido yo creo que como papás tenemos esa doble responsabilidad, ¿no? O sea, primero trabajar en mi persona, desarrollar estas herramientas, sanar estas heridas, y luego también, y no muy luego, o sea, porque tampoco es algo así, y luego cuando mi hijo tenga 25, no, o sea, y a la par, estar al pendiente de que nuestros hijos e hijas estén bien cuidados, cuidándose o aprendiendo a cuidarse, porque claro, también no podemos estar 24 horas, 7 días al pendiente de ellos. Lo mejor que podemos hacer por ellos es transmitirles estas herramientas para que ellos puedan cuidarse, y esta confianza de que si algo sucede nosotros vamos a poder escucharlos activamente, o sea, desde esta escucha que permite expresar sentimientos, emociones, y que permite también tener este apapacho, esta afectividad, ¿no? No así de, sí, yo te escucho, habla. Claro. No, una afectividad sana es vital para un ser humano. Entonces, yo creo que como papás tenemos esta doble labor, y que es para ayer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí sí habría que meditar si tenemos alguna cuestión que sanar, pues también no solo en esta parte de, bueno, es importante que la tenemos, sino también la responsabilidad que adquirimos al decidir ser padres o madres con un pequeñito, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, en esta parte de por salud mental, personal, emocional, y por responsabilidad hacia otros, ¿no? Claro. Que depende completamente de nosotros. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una gran inconsciencia también para traer niños al mundo, ¿no? Y creo que es algo que pues muchos padres y madres deberían de cuestionarse si realmente quieren tener un hijo, porque pues desgraciadamente vemos mucho abandono en los niños,
¿no? Toda esta transmisión de los padres hacia los hijos, ¿no? Por no enfrentar ciertas situaciones o por no sanarlas. Y finalmente eso repercute en el niño y pues el niño no pidió venir, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí se los dejamos de tarea. Sí, Linda, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. No, gracias a ti, Fer, por acompañarnos. Y bueno, por aquí nos vemos el día jueves. Vamos a estar platicando de cómo hablar de la muerte con los niños pequeños con la psicóloga Berenice Ruiz y Berenice Ortiz, perdón. Por aquí nos vemos entonces el día jueves 6. Fue un placer haber estado por aquí con ustedes, y cualquier duda o pregunta que se haya quedado en la mesa nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo las redes sociales de Corazones Mágicos. Son en Facebook @Corazones Mágicos, en Facebook Corazones Mágicos, en Twitter @Corazones Magic, y su teléfono es el 216-4098. No, 223-6844. Ah, perdón. 223-6844. 223-6844. Y bueno, de Orientapsique en Facebook @Orientapsique-QRO, Escuela para la Familia, y en Twitter @Orientapsicro, y a través del WhatsApp al 4422006995. Nos vemos el jueves. Bye bye.